Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del programa Literatura y Vino, organizado por la Comisión Literaria de la Fundación Sociedad Femenina de Cultura. Para esta cita con la literatura hemos invitado a la máster Mariela Manrique, quien analizará la obra ¿Quiénes somos ahora?, de la escritora peruana Katy Adaure. Mariela Manrique García nació en Guayaquil en el año 1975. Se graduó de profesora en Segunda Enseñanza, especialización Lengua Española y Literatura en el año 2002 de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En el año 2005 se licenció en Ciencias de Educación y Literatura y culminó su máster de Español como lengua extranjera con la Universidad Miguel de Cervantes en el 2016. En el 2021 obtuvo su maestría en Educación Inclusiva por la Universidad Casa Grande. Formó parte de los talleres del escritor Miguel Donoso Pareja. Publicó poemas encogidos en Mensaje en una botella en noviembre del 2002 y en agosto del 2007 en ediciones del Banco Central del Ecuador. Publicó el libro Cuentos, La familia de todos los santos. Posteriormente, en el año 2016, publicó la novela Te llamo, porque es noviembre, con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con una segunda edición en febrero del 2021. En el año 2023 publicó su cuento Ya paró la garúa, por la Universidad Casa Grande. En el ámbito de la docencia ha colaborado con la Universidad Católica en la Cátedra de Pedagogía y Español para extranjeros, con la Universidad Casa Grande en asignaturas de redacción, lengua y pensamiento crítico, con la ESPOL en la Cátedra de Teatro. Como profesor de literatura y taller de escritura en la Unidad Educativa Particular Bilingüe Liceo Los Andes. Profesora de taller de escritura en posgrado de la Universidad Casa Grande y la Universidad San Francisco de Quito. Al iniciar este programa les ha sido entregada un sobre en el que les solicitamos su valiosa colaboración, la misma que nos permitirá seguir ofreciendo programas de calidad que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de la literatura en nuestro medio. Agradecemos de antemano esta colaboración. Sin más preámbulos, con nosotros, la máster Mariela Manrique. Muchísimas gracias. De verdad, para mí es un gusto y un honor siempre estar aquí en el Teatro Centro de Arte, invitada por la Sociedad Femenina de Cultura. La verdad es que hacen un trabajo maravilloso y estar aquí con algunas queridas compañeras, profesoras y este público tan hermoso que son ustedes, que son nacidos de esta casa. La verdad es que para mí también es un placer traerles esta novela apasionante, ¿Quiénes somos ahora?, de Katy Adaure. Está un poco oscuro, no se puede ver tan bien, pero ya la voy a proyectar. Y lo cierto es que debo confesarles que más que solo comentarles de esta novela, he realizado un preámbulo un poquito largo para presentarles el mundo narrativo de Katy Adaure. Entonces he titulado esta pequeña charla como Voz íntima de la narrativa contemporánea, porque Katy Adaure, como vamos a ver a lo largo de esta conversación, ella pues más bien se instaura en una forma literaria de lo híbrido, en donde le huye al encasillamiento y donde juega con diversos géneros y donde nos invita a degustar la palabra, la historia y, por supuesto, o sobre todo, una forma diferente, compleja, profunda de ver el mundo. Breves rasgos biográficos. Ella nació en Lima, Perú, en 1977. Actualmente reside en Buenos Aires. Está allá desde hace más de una década. Es escritora, editora y profesora de escritura creativa. Su gran salto de Lima a Buenos Aires constituye el antes y después de su escritura. No lo digo yo, lo ha dicho ella misma. Ella siempre trabajó en el área de periodismo, pero no fue sino hasta que viajó hacia Argentina y fue hacia esta maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que ella empezó a beber
tanto de la fuente literaria de lo último que se escribía. Ella menciona de literatura de hombres y mujeres tan poderosos, contemporáneos de su época, lecturas que no había tenido hasta entonces, y sobre todo un tiempo y una dedicación que le permitió ir encontrando su ritmo, su voz, su estilo. Actualmente ella tiene pues una frecuencia importante de publicaciones y colabora en medios culturales y editoriales. Su obra literaria es amplia, tiene algunos libros destacados. Aquí hay Icebergs, publicada en el 2019 por Random House, Geografía en la Oscuridad, también un libro de cuentos publicada en el 2021 por editorial Páginas de Espuma, ¿Quiénes somos ahora?, la novela que nos convoca esta tarde, y el último libro que fue publicado en el 2024, Un nombre para tu isla. En realidad yo les recomiendo todos. Tengo la experiencia de personas que me dicen que más fácil de lectura les resultó la novela, que los cuentos tienen una mayor complejidad. No he encontrado a nadie que me diga lo contrario. Rompemos el paradigma de que cuentito, más chiquito, más sencillito y luego la novela. Acá no hay ese paradigma. Cuento, novela, dos géneros en los que Katia prefiere no encasillarse con tanta rigidez. Son formatos de escritura que le van permitiendo entrar y salir de ciertas propuestas literarias. Y lo cierto es que su literatura, como vamos a ver a continuación, es profunda, tiene algunas propuestas interesantes que a ustedes los van a llevar quizás a una polarización. Les puede pasar que la leen y les encanta y respiran un aire absolutamente refrescante, o les puede pasar que los deja aturdidos, como descolocados. En cualquiera de los dos lugares, la literatura está haciendo su efecto y está cumpliendo su cometido. Nos está moviendo de un lugar seguro y nos está invitando a repensar no solamente lo que leemos, sino lo que vemos, experimentamos y el lugar desde el cual lo hacemos. Su estilo de escritura, entonces, exige que prestemos una atención especial al lenguaje. Yo les traje este pequeño libro, se llama Bibliotecas, es una recopilación de varios escritores. Comienza aquí Katia Dawi, pero también escriben Selva Amada, Jasmina Barrera, Jorge Carrión, entre muchos, muchos otros. Y cada uno da su apreciación sobre lo que es para ellos lo que ha sido una biblioteca o lo que representa una biblioteca. En esta descripción, Katia Dawi titula su texto Palabras que quiero usar alguna vez. Subrayaba con lápiz alguna palabra nueva, delicada línea que borraba antes de devolver el libro y la trasladaba a mi cuaderno bajo otra lista. Palabras que quiero usar alguna vez. Y les copié a ustedes alguna de las que ella escogió. Peletería, permafrost, moringa, tábanos, misericordia. Años después, Katia Dawi usará todas estas palabras, entre otras que no les copié, en su libro Un nombre para tu isla. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto de aquí? Que Katia Dawi parte de la palabra, que tiene una atención especial no solamente a lo que quiere decir, sino a algo muy cercano a la poesía, que es el sonido, la fonética de las palabras, su ritmo, su delicadeza. Y por otro lado, también aquí empezamos a entender su visión literaria, la importancia de la misericordia. Katia Dawi es una escritora que va a atender la vida desde una posición, es la posición de la ternura. Y vamos a ir encontrando esto en su obra y, por supuesto, en la novela ¿Quiénes somos ahora?
Su estilo de escritura entonces es fragmentaria, íntima y emocional. Predominan los silencios, es un lenguaje poético, preciso y contenido. Su temática alrededor de las heridas familiares y los vínculos rotos se repite en su novela, pero también en sus diferentes cuentos. Hay gran atención a los detalles del habla y los gestos. En esto nos vamos a enfocar. Muchas personas me dicen, Mariela, lo que ocurre es que mira, ¿cómo te explico? La novela no me atrapó, o recomiéndame un libro que me enganche, o dame algo que no pueda soltar. Eso siempre va a depender del universo del lector, no del escritor necesariamente, y va a estar sometido a ciertas preferencias del contexto. Una novela la podemos empezar a degustar desde otras posiciones. Y estas son las perspectivas que los invito a mirar esta tarde para atender esta propuesta literaria. En una conversación que tuve el privilegio de sostener con Katia Adawi en mi club de lectura online que sostengo y que invito a escritores, ella estuvo allí, ella nos comentó, ella nos presentó a esta gran escritora, Jamaica Kincaid. Apenas si la he comenzado a leer y ya estoy vuelta loca. Lo siguiente que quiero es meterme de lleno a la escritura de esta mujer que nació en Saint John, en las Islas Caribeñas, en 1949, casi a mediados de los años 20. En este momento es profesora en Harvard, vive en New York desde que tiene 17 años. Menciono a Jamaica Kincaid porque para Katia Adawi es un referente importante. Fíjense en esta frase que ya seguramente algunos de ustedes leyeron. Nada de lo que escribo es verdad y nada de lo que escribo es mentir. Entonces, lo que Katia Adawi dice sobre esta referencia autobiográfica a la que comúnmente se le pregunta, ¿no? Le preguntan, pero me parece que hay mucho de tu vida en la obra. ¿Qué de tu obra es verdad? ¿Qué de tu obra es ficción? Esa es una típica pregunta que las personas se la hacen de diferente manera. Entonces, Katia Adawi recoge sus respuestas desde la perspectiva literaria de Jamaica Kincaid, quien sí usa mucho de su vida para narrar. Pero y aquí está el tema literario, y es que al narrarlo ya no es tu vida, se convierte en ficción, no solamente porque cambies ciertos detalles o muchos detalles, sino porque haces algo más complejo y poderoso, y es que alteras la visión. Katia Adawi entonces recoge esta visión de Jamaica Kincaid y nos dice, no sirve de nada tener testigos, sino lectores. Me parece un gesto más adulto preservar a quien lee tanto de la belleza como del horror. Busco formas de compensación. A cada episodio medio triste le corresponde uno más luminoso. Habitamos tiempos crueles y el horror ya no me interesa como género. Lo puedo leer, pero no escribir. Entonces quería una escritura juguetona que preservara. Como podemos observar, la historia va a estar embebida de otro velo, de otros velos. Estamos aquí como en discoteca, pero bueno, ahí vamos. El cable está medio ya. Y estos velos son la perspectiva estética desde la cual aborda la obra. Katia Adawi dice que los personajes que ella va a ir elaborando, como su madre, su padre de la vida real, en los que ella acepta que se inspira, o como parte de la novela, una anécdota que le ocurre a su perrito, que, digamos parte de la muerte de su perra, hay elementos de la vida real. Sin embargo, y a pesar de ello, ahí parece que se calmó. A pesar de ello, no son ya realidad, porque lo que ella dice es que va a alterar ciertos elementos para que no haya, por ejemplo, héroes y villanos. O sea, no vas a encontrar el relato de una niña que te cuenta lo triste que fue el abuso de su madre, por ejemplo, porque ella no quiere testigos, sino que a cada personaje lo va a bañar de complejidad y de grises. Entonces, la madre puede en algún momento decir cosas crueles y en otro
va a ser la hija quien lo haga. El hermano puede ser un amor y hacer cosas terribles, ¿sí? De eso podemos encontrar mucho en su novela, porque ella busca realizar la construcción de los personajes a partir de justicia y de la ternura. Ella busca preservar a quien lee y preservarse a ella misma como escritora. En este conversatorio que tuvimos con Katia Dawi, ella nos contó: en la literatura yo no quería que la madre quedara como una desgraciada y la hija fuera cruel, sino que me interesaba distribuir la justicia. También me importaba la ambigüedad. En la circunstancia correcta, todos podríamos ser asesinos. ¿A qué se refiere Katia Dawi con ambigüedad? Se refiere, dice ella, que todos somos responsables de las mayores bondades y los peores perjuicios en cualquier momento. Por lo que estoy viendo no se pasó la diapositiva, está congelada. No sé si por acá hay un control remoto. Ajá, gracias. Mientras nos cambian de cable y nos descongelan la diapositiva, les cuento un poco de la novela, ¿no? Katia Dawi elabora una trama en la que la niña, que es el estado en el que comienza la novela, la niña tiene diferentes episodios en los que odia a su madre, le grita, se pelean, pero también que se siente absolutamente protegida y su madre lo es todo para ella. Y la madre va a tener momentos en donde es absolutamente cruel, déspota, pero también en donde su hija va a ser su absoluta prioridad. Entonces, no es una invitación a tomar partido, sino sobre todo a entender qué es lo que ocurre detrás, qué es lo que pasa en estos personajes para que en algún momento pasen a la crueldad. Y por supuesto eso te esquina a ti como lectora esta gran pregunta, y es: ¿en qué posición estoy, puedo estar, he estado o estaría? La propuesta de Katia Dawi es que al leer desde un enfoque de misericordia, de ternura, sin caer en esto como un cliché, sino dentro de los grises, al hacerlo desde esa perspectiva, podemos salir con preguntas y con una mentalidad más ampliada. Ahora, apenas se arregle esto, les voy a poner un pequeño video, porque es algo importantísimo para mí que ustedes la puedan escuchar y que escuchen de su propia voz cómo ella inicia esta novela, quiénes somos ahora y cuál es la propuesta. Ella dice que para escribir, si tú le preguntas, cuando yo le pregunté, bueno, pues para escribir un poco cuál es tu técnica, qué buscas mediante la escritura, qué persigues, ella señala que no busca en sí lo que va a decir, sino el silencio, lo que va a callar. Escritura y silencio es muy importante en la obra de Katia Dawi. Ella dice: escribir no es nunca cómo empiezo, es cómo callo. Ella señala: la elipsis es generosa. Yo me callo para que quien lea complete. No uso muchos adjetivos. Ella deliberadamente los elimina. Y luego explica: para que la música sea música, tiene que haber silencio. Para que el músculo sea músculo, se tiene que romper. Cuando escribo, dice Katia Dawi, me llamo a la contención, al silencio, a no hablar de más. Y se me ha hecho estilo callar. Me va a gustar aprovechar este momento técnico para leerles un extracto de la obra y que podamos percibir estos silencios en la escritura de Katia Dawi. Solo con la comida el placer era inmediato. Soñaban con el pan francés con mantequilla y los pasteles rellenos de crema pastelera, salpicados de chantilly de la panadería de la esquina de casa.
Ambos cocinaban y lo disfrutaban. Respeto por los horarios. Poner la mesa. Cada quien ocupando su puesto, imposible de intercambiar. 4 sillas. Desayuno, almuerzo, lonche y cena. El buen ritual. Ajo, cebollas moradas, culantro, ají, pimiento verde y rojo. Yo entraba en silencio a la cocina, a través de la puerta, va y ven. Me dejaban probar un pedacito de pollo saltado, cucharear el arroz. ¿Rico? Riquísimo. Qué bueno, porque ya va a estar. En sus periodos maníacos, mi madre forraba la cocina con hojas viejas de periódico. No quiero que se embarre todo de aceite, estoy harta de pasarme el día limpiando. Solo podíamos usar una hornilla, la elegida por ella, que dejaba descubierta, reabriendo el miedo al fuego, la amenaza de incendio al menor descuido. En la cocina, esperando el almuerzo, preguntó: ¿alguien dio mi encendedor? No lo encuentro por ningún lado. Un cigarro apenas prendía de sus dedos. ¿Dónde carajos está? Arrodillados, buscábamos detrás de la refrigeradora y del lavadero. Lo conducía apagado a sus labios cuando escuchamos el estallido. Tronó contra la puerta del horno, rajando el vidrio. Se le había caído entre las rejillas al encenderlo. Nos unía a comer, el aferramiento a la vida en el apetito. Entonces, si escuchamos, son diferentes imágenes, son como fotogramas. Acaba de haber una explosión, ¿me explico? Y no es que te da la narrativa de entonces explotó, entonces limpió el horno, entonces trapeó el piso y entonces me dijo viste y entonces luego se calmó y luego nos sentamos a comer. No hay esa línea. Hay espacios, puntos, silencios. Esa es la propuesta de Katia Dawi. Y esa la podemos observar en varios de sus libros, no solo en esta novela. Entonces, les comentaba que ella, dentro de esta propuesta narrativa, incluye mucha lírica. Entonces, hay momentos en donde tú sientes que te pierdes porque, o sea, si estás buscando algo convencional, te puedes perder porque vas a preguntarte qué está sucediendo, porque lo que estás leyendo es un poema, un verso debajo de otro. Más adelante les leeré una página entera que es un verso, pero al mismo tiempo ese verso es parte de la novela. Katia Dawi dice, es la época de lo híbrido, las conversaciones porosas y las cosas entre géneros. Escuchemos esta conversación tan... a ver, aquí lo abrí por gusto de nuevo. Espérense que lo tengo abiertito acá. Esta conversación la pueden ver en YouTube, se las recomiendo. Es sobre su novela ¿Quiénes somos ahora? Les voy a hacer escuchar unos 4 minutitos, ¿no? Que es algo que una narradora ya les acomodo el volumen un ratito. A ver, alzamos, sí. Está al máximo. Hace rato venía mereciendo. Katia vive en San Telmo, uno de los barrios más lindos de Buenos Aires. Fuimos a visitarla allá y conversamos con ella no solo sobre su vida, tal cual la retrata en Quiénes somos ahora, sino también sobre su proceso de escritura, su experiencia aquí en Argentina, y tuvimos una lindísima conversación que espero disfruten. Querida Katia. Querido Salvador. Ya te había comentado que había leído Quiénes somos ahora antes y ya te había agradecido por escribirlo y tener la posibilidad de leerlo, pero ahora tenemos la oportunidad de conversar, así que he podido volver a acercarme al libro y ratificar la sensación de que es uno de los libros que guardo con mayor cariño haber leído el 2022. Y no sé, ¿es correcto referirse a este libro tuyo como una novela? ¿Alcanza parcialmente? ¿No da en el blanco para nada? ¿Qué sensación te da? Lo que pasa es que las editoriales tienen que seguir con el
circuito comercial de la clasificación, digamos, y por eso lo llaman novela, supongo. Pero va a haber gente que por supuesto va a decir no es novela, entonces ¿qué es? Pero esa clasificación me desinteresa bastante porque No es relevante, ¿no? no, aparte es la época de lo híbrido y las cosas porosas y las conversaciones entre géneros, ¿no? Entonces prefiero no clasificarla yo y que beba de varias fuentes. A mí me da la sensación, leyendo quiénes somos ahora, como si hubiera compartido un viaje contigo, uno de esos viajes en los que con algunas personas se abre una ventana de confianza. Ah, qué lindo eso de la ventana de confianza, sí, sí. Sí, cuando empecé a escribir este libro, bueno, partió por una frase amorosa que me dijo una veterinaria, ¿no? Que fue esto de... Ella había visto mucho la enfermedad de mi perrita, ¿no? De los riñones. Una perrita que había estado conmigo en todos mis duelos, en todas mis alegrías, imagínate, ¿no? 16 años. Y esta mujer, Alicia, de la veterinaria del Quijote, además, me dice, cuando la sacrifica, me dice, la voy a poner en la posición en que nació. Espérate un ratito. Y la embolsa y la aprieta contra su cuerpo y me la devuelve. Y todas las lágrimas que yo tenía se me metieron para adentro y nunca pudieron salir porque ella había tenido esa frase tan amorosa, tan radical y que no me olvido. Es como si esa frase de una persona casi anónima en mi vida me cambió no solo la escritura, sino la vida. Me cambió. En mi perspectiva de la muerte es mucho más piadosa ahora quizás. En esta anécdota que tú comentas y que incluyes en el libro, es fantástico lo que hace Alicia, que a la muerte de Mara, tu perra te dice, déjame ponerla en la posición en la que nació. Es una locura. Y claro, ya por esos juegos de palabras, porque más adelante lo usas, o sea, hablas de dónde sientes la muerte. Sí. Entonces la muerte, al hablar ya de la muerte de tu padre primero, de tu Sí. madre después, dices que la sientes más en el vientre que en la cabeza. Totalmente, sí. Y luego usas una frase que es, la muerte es natalicia, Sí. que incluye el nombre de la veterinaria, ¿no? Alicia. Ah, Eh, muy bien. y- A Freud le gusta esto. pero quiero decir, Mm, hay una conexión poderosa que haces entre la muerte como el comienzo de algo. Y yo quería saber qué comienzo de ti, mm. qué nuevo comienzo de ti hay tras la muerte de tus padres, tras la muerte de Mara. Digamos, acá hay un nacimiento concreto posterior a todo ello, ¿no? Sí, sí. Claro, yo estaba queriendo escribir este libro especialmente. Y o sea, tenía imágenes, pero no supe bien en mi corazón cómo hacerlo hasta que Alicia no dijo eso. Después me acordé que fue una amiga Alicia la que me regaló a Mara. No lo puse en el libro, me lo acordé mucho tiempo después. Mi mejor amiga me hizo ver, pero fue Alicia la que te la dio y Alicia la sacrificó. Entonces, por eso es que, volviendo a tu primera pregunta, hay algo de lo vincular, de lo asociativo. Yo siento mi escritura asociativa, ¿no? Como algo flotante. Cada muerte que he tenido en mi vida, no solo de mis familiares o de una mascota, sino incluso de amigos, de gente muy cercana y querida, tíos, primos, muy pronto después de un tremendísimo dolor y desasosiego, yo he encontrado siempre como que mi zona de duelo siempre ha sido la lectura y después automáticamente ha llegado la escritura, ¿no? Creo que pueden darse una idea de cómo Katia Dawi parte de imágenes. Ella hace referencia a imágenes flotantes, ella parte de una observación de la realidad, pero desde una mirada literaria. Y luego ella va a hablar de que, por ejemplo, la escena, digo la escena porque para mí es muy de película, pero el momento, la descripción en la que ella describe, la narradora narra la muerte de Mara,
era antes el inicio de la novela, pero luego ella lo va a mover y va a ir estructurando toda la obra. Entonces vamos a ir haciendo ahora un seguimiento a la obra, pero quería que ustedes pudieran entender el camino, la propuesta, la visión desde la propia visión de Katia Dawi. Y aquí me van a perdonar por esta imagen tan disruptiva. Quiero demostrarles mi punto sobre la importancia de la complejidad y la potencia de la complejidad que propone Katia Dawi. No sé si se dieron cuenta, pero le pedí a la inteligencia artificial que me haga a Katia Dawi de niña. Y esta es una imagen de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es plana, entiende los códigos polarizados. Y les voy a leer, mientras ustedes ven esta imagen, la página 37 que le pedí al ChatGPT que comprendiera para describir esta fiesta infantil. Creo que así vamos a entender qué es lo que no es la realidad y lo que es la literatura que intenta que comprendamos la realidad desde otro lugar. Para mi cumpleaños número 6 sigue cayendo en verano. Mi hermano pintó y recortó, en último gesto de hermano mayor, figuras de cartulina de mi dibujo animado favorito, el pájaro carpintero. Las pegó en las paredes de colores fuertes y coronó la torta con un pequeño tronco de mazapán. Pero era verano y ningún niño fue. No teníamos teléfono. Habían recibido un papelito con la invitación el último día de clases. Hacía 2 meses. Yo misma lo habría olvidado. ¿Cómo saber si en abril hubieran ido? Entonces, mi madre tocó las puertas de los vecinos, esos niños con los que cualquier otro día no me dejaba jugar. Todavía desconfiados, cruzaron la pista. Ella los esperaba, una santa al fondo de una iglesia, inciertos, silenciosos, en posesión de nuestro miedo. Yo con un vestido blanco, tal vez rojo, describiendo con los dedos el número 6. Ese mismo verano, durante el carnaval, me permitieron ser ellos. Nos escondimos detrás del muro de mi casa y contamos los segundos y contamos. Y cuando mi madre por fin salió inalcanzable a repasar su reino sin fronteras, su vida de nuevo, le arrejamos globos con sal y nos reímos, hasta dolernos la panza. Después nos separamos, vecinos y opuestos. Eso es lo que pintó ChatGPT, ¿se parece? En la realidad, una fiesta infantil es una fiesta infantil con globos, no tiene otra dimensión que esta. Sin embargo, desde la literatura podemos describir lo que no siempre podemos percibir con los ojos o lo que no siempre un sistema puede entender, como el sistema del algoritmo. Y es que en esta fiesta infantil pasaba algo muy extraño, y es que la madre ese día fue el único día que le deja jugar con los vecinos, a los que no les deja jugar el resto del año, se ven para una fiesta, era como algo artificial, y luego no se vuelven a ver. Hay la ternura de un hermano que le recorta el pájaro carpintero y le hace la torta. Hermoso, tierno, pero un hermano que luego desaparece y no ve como en 16 años. Entonces, esta complejidad es la potencia en la literatura de Katia Dawi. Ella dice, ¿no? Si la vida es compleja, ¿por qué la literatura tiene que ser menos compleja que la vida? Y ella apunta a que para lograr esa complejidad, el estilo debe ser la frase corta, el fragmento. Al mismo tiempo, ella comprende que la complejidad impide que una persona sea la misma durante toda la narración. Por lo tanto, ella dice, trato de escribir sobre la gente que empieza de una manera y termina de otra. Katia Dawi tiene grandes premios y reconocimientos. Tiene el premio de la crítica de la Feria del Libro de Lima por Geografía en la Oscuridad. Fue seleccionada por Bogotá 39 en 2007 como una de las mejores escritoras jóvenes de Latinoamérica.
Ha sido invitada, sigue siendo invitada a festivales literarios internacionales como la FIL Guadalajara, FILBA el año pasado estuvo aquí en Guayaquil, en la ELI, en la Universidad Casa Grande, hemos tenido el gusto de tenerla. Y en el 2024 quedó finalista del premio Ribera del Duero. Este premio es importantísimo, síganlo. Si ustedes quieren googlear, les aconsejo ir a la página virtual. Ustedes ponen en Google páginas de espuma. Y en páginas de espuma los llevan a una locura de página. Locura, no se imaginan. Van a encontrar un montón de artículos, noticias, reflexiones sobre lo último de lo que está sucediendo en Argentina, en España, en otros países, que, digamos, esta editorial recoge lo que encuentra como una visión significativa de la escritura, la literatura contemporánea. Esto es lo que busco cuando leo, dice Inés Garland, que me cuenten directo al corazón, una conversación con una honestidad salvaje. O como dice Diana Masís para BBC, la escritora Katia Adawi maneja las palabras y la emoción con sutil maestría. Katia Adawi queda finalista del Premio Ribera del Duero y Claudia Piñeiro sostiene lo siguiente. Es una autora que me gusta muchísimo, experta en contar con muchísima belleza historias muy pequeñas. Como en sus cuentos, en Quiénes somos ahora, sus personajes tienen mucho misterio, trabaja con cuestiones que incomodan, tiene un lenguaje muy cuidado. Hay escritoras que logran que el silencio se escuche. Katia Adawi es una de ellas. Esta es una de las menciones por la cual le otorgan el Premio Ribera del Duero con el libro de cuentos Un nombre para tu isla, en el 2024. Yo me abstengo de las comparaciones literarias contemporáneas, pero las tengo que nombrar porque las leo. Encuentro que muchas personas comparan a Katia Adawi con la literatura de Samantha Schweblin y Mariana Enríquez. Por estos dos aspectos, propone narrar la herida y el vacío y también por esta búsqueda de economía verbal y profundidad emocional. No podemos ser literales en esas comparaciones porque realmente más bien yo encuentro en la escritura de Samantha Schweblin y de Mariana Enríquez, aunque no las he leído a profundidad y no me atrevo como a de verdad hacer una comparación erudita, pero sí es una literatura mucho más desde el horror, desde la sombra, desde la angustia. Enríquez trabaja mucho con lo fantástico, ¿no? Y no es la propuesta como hemos visto de Katia Adawi, que quiere hablar un poco más desde el claroscuro, lo ambiguo, complejo y sobre todo también la misericordia y la ternura, ¿no? Entonces, en ese sentido, solamente llamarles a revisar estas obras literarias. Y un dato de interés, si quieren, digamos que leyeron o quieren leer a Katia Adawi, pero quieren tener una idea de la literatura o de la propuesta de Samantha Schweblin, entonces pueden ir a Netflix y ver el film Distancia de Rescate. En serio, es un poquito fuerte. Véanlo con alguien, cogiditos de la mano, si se asustan mejor lo apagan. Mi mami casi me mata por darle esa recomendación, entonces por eso la hago ahora. Me dice, tú me mandaste a ver esto y ahora ¿qué hago? Digo, ya, tómese algo. Pero en realidad es un film muy interesante y aquí viene la similitud con Katia Adawi, es ¿qué te aterra tanto de esta propuesta? Los silencios. Entonces, claro, hay gente que dice, sí, se parece porque ambas juegan con los silencios, pero es diferente como una juega con el silencio para provocar cierta ternura, cierto dolor, cierta fragmentación del alma, como lo hace Katia Adawi. Y acá Schweblin usa el silencio para provocar horror, angustia, estremecimiento. Entonces, si bien las dos juegan con los silencios, los efectos son absolutamente distintos. ¿Qué factores son más propios de la literatura de Katia Adawi? Microhistorias con alto voltaje emocional, pero con este alto voltaje desde estos elementos comentados. Lo no dicho pesa tanto como lo expresado y el tratamiento sutil del trauma y los vínculos familiares, pero sin bandos. Volver es una forma de tocar lo que no pudimos despedir. Volver, así comienza esta novela. La narradora
también es hija y es la protagonista. La historia se cuenta desde su punto de vista, desde que tiene 9 años. Capta las tensiones y complejidades emocionales de su entorno. Regresa a Lima tras la muerte del padre. Enfrenta el duelo y busca comprender o asimilar su pasado. Entonces vamos a tener unos saltos de tiempo muy importantes entre la década del 80 y mediados finales de los 90. La madre Luisa es una figura materna ambivalente, tiene comportamientos agresivos, destructivos, se menciona su ludopatía, también adicción, impulsividad por las compras, tiene ojos del mar, en contraposición con el padre, ¿no? Que tendrá ojos de tierra. La madre, una conexión con el océano y la memoria. El padre, con lo terrenal y lo estable. Pero la historia de la protagonista estará entre el amor y el dolor en la relación con sus padres. Ahí está lo complejo, ¿no? Su hermana es opuesta a ella. La hermana se casa, busca cumplir un rol, es la hermana mayor. Y aunque también va a tener conflicto con sus padres, su relación va a ser completamente distinto. Hay un medio hermano, su padre es italiano, quien sufre los comportamientos disfuncionales de sus padres, pero su dolor aparece de forma más soterrada. Es una figura que sin protagonismo explícito representa cómo el trauma se manifiesta de forma distinta en cada miembro de la familia. Y Mara, la perra, su compañía de toda la vida, es la representación de la fragilidad, la ternura, es lo que Katia Dagui señaló, como ustedes escucharon en la entrevista, que hizo posible cohesionar en esta imagen de la ternura toda la novela, misericordia en la muerte, cerrar un ciclo. El escarabajo es el automóvil, está de hecho en la ilustración de la portada. Simboliza vida eterna, renacer, es un cómplice silencioso de la narrativa, es casi un personaje, ¿no? Cuando la familia se trepa al escarabajo, se va de viaje, hay un espíritu de aventura diferente a cuando se desembarcan o se quieren lanzar del escarabajo. Entonces es interesante como lectores también no solo fijarnos en la historia, lo que pasa, lo que le pasa al personaje, sino cómo van apareciendo de pronto estos símbolos, aquí la figura de un carro, y cómo van digamos, lanzando mensajes tan contundentes. Una visión general de la línea de tiempo. Tenemos la infancia, hay una reconstrucción del pasado desde el presente, hay una adolescencia en donde se realizan estudios de escritura y donde definitivamente hay una distancia emocional fuerte, ¿no? La protagonista se va a ir de la casa a los 16 años y antes de eso va a haber algunas fugas imaginarias mediante la lectura, sobre todo. Dentro de lo que es la intimidad, ¿sí se dan cuenta cómo la línea de tiempo no va tanto con hechos concretos, sino con emociones o con estados de edad? ¿Sí? Así es como va siendo narrada la historia y hay muchos saltos de tiempo, ¿no? De pronto la protagonista es niña, de nuevo es la adulta que narra la historia, luego es otra vez la niña, así. Y a lo que desemboca esta novela, digamos, cuál es el devenir de la vida y de este relato, es esta búsqueda y encuentro de una verdad emocional muy liberadora para todos los personajes. No es que hay este optimismo, no es plana, pero sí hay una autenticidad, una honestidad y un encuentro con una parte muy luminosa del alma. Me gusta aclarar que la perspectiva, la voz, también es maleable. Cuando narra la niña hay una voz muy infantil, o no infantil, pero con esa sensibilidad. Y se menciona el juego, el miedo y por supuesto siempre la poesía. No les describo en detalle la línea de tiempo, pero lo que detona el viaje de la protagonista desde Argentina a Lima es la muerte de su padre. Su madre ha muerto. Ella, adulta, va a asistir al velorio de su madre. Fue al revés, ¿verdad? Va a asistir al velorio de la mamá. Y allí
hay un reencuentro con el hermano, recorre los lugares de la infancia, hay diálogos internos con esta madre muerta, reaparece este recordatorio de cómo acaba de fallecer Mara y al final hay esta gran transformación. No se angustien, no estoy haciendo un spoiler, aunque quienes ya leyeron luego podemos conversar si coinciden conmigo, pero lo interesante es que se plantea habitar la historia desde la compasión, construir una nueva identidad, una identidad que ya no signifique ser hija, una identidad que te permite ser adulta. Claves de lectura que les recomiendo con toda humildad, ¿no? Estos personajes, a través de sus interacciones y características, construyen un retrato íntimo y poético de una familia marcada por el amor, el dolor, la búsqueda de identidad. Entonces, una clave de lectura es ir recogiendo estos elementos. Y otra, el lenguaje lírico, el lenguaje fragmentado, para entender desde la estética, desde la propuesta estética, de qué va esta emoción de las familias rotas, divididas, pero también este proceso de reconciliación que de alguna manera se gesta. Somos el eco de quienes no pudieron hablar. Escribir quiénes somos ahora representó para Katia Dawi una forma de regresar a una segunda oportunidad de dar voz a lo que no se dio voz en su momento, a lograr hacer algo que ella narra que le ocurrió en su vida personal, que es que cuando sus padres fallecieron, a cada uno por separado, en momentos diferentes, ellos le dijeron a Katia Dawi, le dijeron, es que no me gustó mi vida, me hubiera gustado hacer otra cosa. Y Katia Dawi les preguntó, ¿qué te hubiera gustado hacer? Y ellos le respondieron, es que no sé. Y eso fue lo que más terrible le pareció a Katia Dawi. No que dijeran hubiera querido hacer otra cosa, sino que ni siquiera supieran. Eso, después de que fallecen sus padres en la vida, en la biografía de la escritora, es lo que decanta el hecho de que ella diga me voy, porque me voy a hacer lo que quiero. Tengo que descubrir lo que quiero, sé que lo que quiero es escribir. Y eso es lo que le impulsa a Katia Dawi a viajar a Argentina, coger la maestría de literatura y emprender este camino con estas nuevas publicaciones. Y la novela no narra eso literalmente, pero lo evoca, porque de alguna manera esta novela es también el eco de esa búsqueda, ya no solamente de manera literal de la mamá o del papá, sino de nosotros como humanidad. Les dejo algunas frases. Un sábado por la noche tuve fiebre alta, paso los 39 grados. Hablo cualquier cosa. La vida que he vivido se entremezcla con mentiras cuyo origen desconozco, un fondo de oscuridad que también soy yo. Esto es la escritura fragmentada, un pedazo de todo, una mezcla de poesía, pero en medio de la historia. La crisis en medio de la cotidianeidad. Una mañana en la chacra me lancé desde el escarabajo en movimiento. Mi padre, sin entender la prisa de chocar el cuerpo, la inercia, el rebote. A los 16 ya deseaba tener 40. Decime, para vos, ¿cuál es el límite? El límite es el dolor. Bien, estamos de acuerdo. ¿Sabes por qué me hice veterinaria? La invito a contármelo. Este límite, el límite como dolor, este es el momento previo en el que van a inyectar a Mara para que pueda morir en paz. El dolor como límite es también ternura en medio de la muerte. Cuando vine a vivir a Buenos Aires el año pasado, descubrí que aquí tengo una prima hermana de tu edad. Me enteré de que estaba con mi papá cuando su hijo murió. Miraban por la ventana y lo vieron todo. Me dijo que a mi hermano
no lo atropellaron, que el camión tenía un tubo que le sobresalía y lo golpeó en la cabeza. Eso me hizo perder el miedo a manejar. Lo ves, ¿no? Conocer la verdadera historia cambia el trauma. El relato como posibilidad, no de una sanación plana, de un encuentro con una nueva narración que te permita construir tu historia desde otro plano, desde otra visión, desde otra perspectiva. Y eso es lo que te brinda la buena literatura. La literatura en general. Ruptura con el estereotipo. Pero ¿sabes qué voy a extrañar?, decía la veterinaria, comentando sobre su retiro. No a mis hijos. Esto dice esto, y ha tocado la mesa de exploración. Porque no quiere decir que la veterinaria no amaba a sus hijos. Ella estaba despidiéndose. Cuando acompaña en el proceso de duelo a Mara, ya estaba terminando su práctica y se iba a retirar y se iba a ir a un pueblo a vivir con sus hijos, se iba a jubilar, iba a empezar un nuevo proceso desde muchas perspectivas muy hermosas. Pero ella, y esa es la complejidad humana que nos narra esta autora desde el fragmento, desde el silencio, casi desde el susurro, al mismo tiempo se duele de esta despedida. Va a extrañar estar cada día en la veterinaria. El sábado en la mañana, Ana y yo caminamos cargando a Mara. Antes de que se abriera la puerta, el sol tocó su hocico y parpadeó. Un día precioso, de frío soleado. Alicia le tomó la temperatura. Tiene hipotermia, dijo. Está bien, contesté. Me arrodillé a la altura de sus ojos, Ana mirándome. Todo fue muy rápido. La metió en unas bolsas negras. Espera, dijo. La voy a poner en la posición en que nació. Esta descripción es lo que nos aleja del cliché. Porque si hubiera usado adjetivos, qué buena la veterinaria, tan amable, nos destruyó el momento en el que resuena en nosotros el efecto. Sin adjetivos, puntos seguidos y descripciones, es como esta escritora encuentra hablar sobre la bondad y sobre la ternura sin caer en el lugar común. Averiguamos con Alicia y nos dijo que le diéramos un calmante de persona. Ana tenía pastillas para dormir. Con intervalos de 4 horas, le di 3. Me di cuenta de la dimensión de mi amor. Con tal de que no sufriera, yo podía matarla. Los opuestos, la ambigüedad, los grises. Las veces anteriores y ahora, la muerte en el estómago, un poco más abajo, a la altura del vientre, ahí encaja, no en la cabeza. La muerte es uterina. En mi lengua materna la muerte es femenina y es masculina en otro idioma que conozco, el alemán, der Tod. Duele como un cólico menstrual. También es natalicia, sale del ombligo como una raíz y se irradia. No podía ponerlos al mismo nivel, pero sucedía. Los huesos de mis padres y los de Mara iban formando un esqueleto nuevo, una misma osamenta, la estructura de mi memoria afectiva. Conozco a personas dolidas porque sus padres nunca las vieron. A mí me vieron. Esta mirada, desde una distorsión, la imagen que proyectaban de sí mismos en mis propios ojos. Les pasaba de todo. La fuerza era desbordante, acumulativa, escindidos de una manera que desde muy chica presentí insalvable. Los quiero dejar con estas reflexiones sobre la lectura. ¿Qué creencias sobre lo que debe ser un libro o un buen libro ha removido este momento con compartirles las frases, ¿no? ¿Qué principios de lectura han tenido ustedes, he tenido yo, ¿no?, que aprender para comprender mejor esta historia, esta propuesta literaria? ¿Qué otras lecturas me han permitido revisar la fusión de géneros como narrativa y poesía? ¿O han apuntado directamente a una reflexión humana
más allá de la historia que narra. Con estas preguntas los dejo. Muchísimas gracias. No sé si alguno quisiera hacer alguna pregunta, un comentario, cómo va el tiempo. Ajá, hay micrófono, de pronto se quedaron con alguna curiosidad sobre la obra o no. Hola. 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 Sí, te había dicho desde el principio que fue una obra que me encantó, me gustó muchísimo, ¿no? Esas relaciones tan difíciles entre madre e hija. Y después de tu explicación excelente, me doy cuenta de que es como gracias a un manejo de una sintaxis que yo digo convulsiva, una sintaxis, porque cambia y pasa de un lado a otro y finalmente uno se queda con la historia. Creo que es una forma de comentar estas relaciones difíciles con los padres. Es una forma de decirlo, ¿no? Relaciones que son desde los contextos también, es cierto, ¿no? No todas las relaciones son iguales. Y eso también me parece, ese señalamiento tuyo también me parece muy, muy interesante del texto. Lo aclara muchísimo en el sentido de que no hay aquí estereotipos, no se han tipificado la perversa ni la hija, no se han tipificado, sino que ha sido posible o hace posible la autora a que las cosas se vean como en su medida, y son los lectores finalmente los que construyen la suya a partir de esta, la relación suya con los padres a partir de esta narrativa. Me parece a mí que el final es lo único que ya es como lineal, el final, no antes. Antes ha sido lo que yo llamo la sintaxis convulsa, ¿ya? Y es el final el que le da la linealidad al texto, el final de la novela. Gracias por ese comentario y estoy totalmente de acuerdo. Y en esta narración convulsa, sin embargo, no hay confusiones, solo así, pero no, digamos, no nos perdemos en la narración, que nos podría pasar quizás en otras obras. ¿Otro comentario? Sí. Bien, hablando en general de la literatura, usted lo ha expresado muy bien, pero yo pienso que amerita leerla esta obra, porque precisamente en la vida es así, realmente. A veces los silencios dicen más que hablar, y uno sabe porque la vida es así, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque es como en la poesía, a veces se quiere revolucionar, ¿no? Pero no siempre, digamos, es exitoso. En la poesía se dice, la mejor poesía es la más sencilla, la de siempre. Pero claro, hay que tener mucho talento como en cualquier arte, ¿no? Como en la pintura, en la música, de que llegue un libro, tiene que gustarle a uno mucho, ¿no? Tiene que someterlo, tiene que atraparlo, de la manera que sea el libro, ¿no? Entonces yo pienso que ese es el éxito de la literatura. Ahora, esto habría que leerle porque precisamente es un poco compleja y para no entenderle bien, estos silencios que dice, por ejemplo, son muy reales. Eso podría decir, Me encanta, ¿no? su comentario y sobre todo entender que los ritmos de lectura, digamos, no es necesario que la empiezas y la termines, la puedes dejar reposar, la puedes retomar. Es importante, sí, me alegro que les haya convocado esta lectura, ir, pedirlas en librerías. Es difícil que nos traigan este tipo de escritores acá.
Puede que ya se haya acabado. Yo las pedí en febrero y me las trajeron en marzo y terminaron llegando en abril. Y creo que ya se acabaron porque no se animaron a traer más de 24. No sé. Quiero agregar algo. Es como en la poesía, hay poetas modernos en que lo hacen difícil comprender, ¿no? Con un vocabulario que no se entiende, que no tiene nada que ver, sino que parece que para ellos es un éxito eso de que nadie le entienda para decir que son poetas del otro mundo, cuando lo más sencillo, la poesía que siempre ha gustado, la de Neruda, la de Rubén Darío, la de Medardo Ángel Silva, es tan sencilla que no hay ninguna palabra rara, sino que es sencilla. Entonces ese es, digámoslo, hablando de literatura también. Ahora, claro que hay genios que han revolucionado, por ejemplo, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, una cosa mágica. Es una mezcla de real e irreal, el realismo mágico que se llama, pues no. Hay cosas que son, como algún rato dicen, hay cosas que son verdades y otras cosas que son mentiras, pero eso está, digamos, tiene que tener un talento increíble para que todo parezca un sueño, una realidad, como es un sueño que uno piensa en cosas o sueña cosas inexistentes, que después dice, qué tontería es lo que estaba soñando, ¿no? Pero para eso hay que ser un genio como García Márquez. De verdad, muchas gracias por su comentario y me quedo con algo valioso con lo que podríamos estar cerrando y es el perseguir una literatura honesta. Yo sí comprendo por dónde va su preocupación cuando sentimos que la literatura quiere lucirse a sí misma, ¿no? Cuando sentimos que lo que se quiere es buscar una estética, la estética por sobre el sentido o por sobre el discurso o por sobre el mensaje. La literatura es ante todo humana y responde a una comunicación y la estética debe buscar tener un sentido para ello, que no sea vano o que no sea envanecerse. Digamos que por allí podría ir el cierre de esta tarde tan linda con ustedes, muchas gracias, y es el equilibrio tan complejo de encontrar entre una búsqueda estética, pero al mismo tiempo una búsqueda que refleje lo humano, un estado del alma. Entonces, por allí tendríamos esto. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos la participación de la máster Mariela Manrique García y aprovecho para invitarlos a nuestro próximo encuentro que se realizará el 30 de julio, donde tendremos al doctor Raúl Vallejo, que hará el análisis de la obra Los enterramientos, de la escritora ecuatoriana Sara Arraya. Agradecemos también a Unión Vinícola Internacional por el vino que hoy degustamos y con el que hemos compartido un momento especial con la literatura. Gracias a todos, gracias Mariela. Queremos hacer una rifa entre todos los agradecimientos a todos los asistentes de una botellita de vino. ¿El primero, el segundo o el tercero? El primero. Mónica Silva. Primero. Muchas gracias a todos por su asistencia.